Sí, señora. Bueno, entonces, el video precisamente me habla sobre estandarización de procesos. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a empezar hoy con lo que tiene que ver con costos estándar. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que los costos estándar están relacionados con el momento en que se calculan los costos. Por eso tenemos que ir y mirar y revisar cuándo se calcularon los costos. Entonces, hay dos tipos de momento en el tiempo en que se calculan los costos. ¿Cuáles son? ¿Quién se acuerda? ¿No se acuerdan? Ninguno se acuerda. De los que están conectados, ninguno se acuerda los costos en qué momento se pueden calcular. Después de la producción. ¿Momento de la venta, profe? Después de la producción, sí, señores. Y al momento de la venta. En el momento de la venta. Bueno, entonces les aclaro. Los costos se pueden calcular cuando termina la producción, como dijo su compañero, y esos son denominados costos históricos. Y los costos antes de terminado el proceso de producción, y esos son los predeterminados. Entonces, dentro de los predeterminados vamos a encontrar dos tipos de costos: los costos estimados y los costos estándar. ¿Qué son los costos estimados? Entonces, son parte de los predeterminados, pero su elaboración no es un modelo tan rígido, es algo viene más de la parte, se origina más de la parte de experiencia, conocimiento, de experticia de algunos profesionales, mientras que los costos estándar sí son algo más elaborados, más científicamente comprobados, con pruebas y errores, donde curiosamente por procesos de ingeniería se han establecido unos patrones, unos modelos donde nos determinan el costo que debe ser en una operación, de tal manera que nos dé una eficiencia. Mientras que los estimados son, como su palabra lo dice, estimaciones, o sea, son más subjetivos, son resultado de experiencias históricas. Estos nos dicen qué es lo que puede ser. Entre los dos, pues hay algunas diferencias. Y una de ellas es el grado de profundidad en el establecimiento de esa predeterminación. Se dice que los estimados es el origen de los estándares, es el primer paso del estándar. Entonces, el estándar es un estudio minucioso que parte de una estimación. Esa estimación viene y es originada del estudio histórico del comportamiento de los costos. Hay diferencias entre los dos. Entre los dos, ambos, como tienen bases históricas, como base para la predeterminación, pero el estimado se ajusta a lo histórico, mientras que el histórico en el estándar se va a ajustar al estándar. En los estimados, las variaciones se modifican mediante la rectificación de las cuentas afectadas, mientras que el estándar se debe analizar un poquito más al detalle para interpretar y para analizar cuáles son los factores que generaron esas diferencias, que generaron esa desviación, llamémoslo así, o variación entre lo que se predeterminó y lo que se ejecutó. El estimado, como ya les había dicho, se parte de la experiencia, de los conocimientos de algunos profesionales o personal experto, mientras que el estándar es de un estudio profundo donde se fijan ciertos patrones. La implementación de los costos estimados es un poco más económica,
pero el tiempo es más costosa el sostenimiento, mientras que en el estándar, como es un estudio técnico, científico, en la implementación es un poco más costosa, pero a través del tiempo el sostenimiento es más económico. En el estimado nos dice lo que puede costar un producto, mientras que el estándar nos va a decir qué es lo que debe costar un producto. De hecho, los costos estimados es el primer paso. Profe, qué pena, es que se escucha mucha interferencia, creo que porque algunos compañeros tienen encendido el micrófono. Sí, entonces les voy a pedir el favor que me lo apague, porque es que el problema es ese, que si tienen los micrófonos prendidos, se van a escuchar más la interferencia y el ruido de sus compañeros que mi voz. En este momento todos lo tienen apagado, entonces la única que está hablando soy yo. Como les estaba diciendo, entonces, si se dan cuenta, el estimado es como la base primaria de la predeterminación, mientras que el estándar, como ya es algo más elaborado, es algo producto de un estudio minucioso técnico científico, pues entonces es el nivel máximo de la evaluación predeterminada. Para la implementación de los estimados no es indispensable un control interno, mientras que para los costos estándar sí exige un control interno dentro de la organización, porque el estándar es una unidad de medida que va a revisar la eficiencia de la organización en la ejecución de sus procesos. Estas son las diferencias entre lo estimado y lo predeterminado. Uy, ¿quién llegó? Los costos estándar, entonces, pues es como un patrón, una medida que se va a establecer. Y hay muchos significados de qué es el costo estándar. Entonces, el costo estándar lo pueden definir y ustedes ingresan y van a encontrar muchos conceptos en cuanto a lo que es el estándar. Es un estimativo del costo donde se mide la eficiencia en términos corrientes. Es un estándar que debería tener un producto o un servicio en condiciones de eficiencia. El costo estándar también se define como algo predeterminado que refleja las condiciones ideales de un proceso, de un producto, y que puede ser alcanzable por una empresa o por una organización en condiciones normales. El estándar es una unidad de medida que nos da el contraste entre lo que la empresa debe registrar y lo que registró. Hay unas ventajas de ese proceso del costo estándar. Entonces, primero es una herramienta de planeación. Esa herramienta de planeación nos lleva a hacer presupuestos. Ustedes, la gran mayoría, ya vieron plan de inversión. De los que están en este grupo, ¿ya vieron plan de inversión? No, señora, aún no, profe. ¿No han visto plan de inversión? Bueno, entonces, como es una herramienta de planeación, entonces esto se utiliza para elaborar presupuestos, porque ustedes deben basar de unas bases estimadas para poder proyectar hacia el futuro. Por eso es una herramienta de tipo administrativa. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Y está relacionada con las políticas de producción y a su vez con la fijación de precios. Con estas políticas de producción y la fijación de precios podemos determinar cuáles son los niveles óptimos de ingresos y así poder controlar los costos para poder obtener una buena utilidad. El proceso del sistema de costos estándar pues nos va a llevar a optimizar los inventarios, a llevar un costo de productos fabricados económicamente controlados, y se puede tener informes a diario, ahorra tiempos y movimientos.
Entonces, esas son unas ventajas que tiene el costo estándar. Pero a su vez, así como tiene ventajas, puede tener desventajas. Las desventajas ya se las había mencionado. Primero, que es un proceso que es bastante costoso en el momento de su implementación, que exige dentro de la organización un proceso de control interno y no todas las empresas están preparadas para esos sistemas administrativos. El sistema de costos estándar nos lleva a calcular costos antes de que se realice el proceso de producción, a predeterminar cuál puede ser el óptimo rendimiento de los procesos. Pues como les decía, es demasiado costoso porque necesita un grupo interdisciplinario, porque este estándar no lo establece el de contabilidad, no lo establece el jefe de costo de producción, no lo establece el gerente. Requiere de un proceso, de un grupo interdisciplinario, y ese grupo interdisciplinario tiene que hacer unos pasitos. Esos pasitos es de recoger la información, elaborar el flujo de esa información, definir cuáles son las condiciones reales de la empresa, cuáles son las condiciones de producción y de las condiciones idóneas del producto. Y en esa implementación, pues va a requerir muchos perfiles de diferentes profesionales que ayuden a la organización a establecer esos estándares. Entonces, por eso establecer un modelo de costos estándar, pues es un poquito costoso. Se convierte para algunas empresas se convierte como en algo obligatorio, como impositivo cuando se genera, y por parte del personal, de la parte operativa, se puede dar un rechazo. Obviamente, si ayudado con un proceso de poca información y de poca socialización de estos estándares, pues el rechazo va a ser más grande por parte de los trabajadores. Hay mucha fluctuación, por ejemplo, en precios, y los estándares a veces no permiten esa adecuación, y se van a generar variaciones grandes dentro de esos procesos de producción cuando se enfrenta lo que se ha presupuestado, lo que se ha programado o lo que se ha estandarizado frente a lo que realmente pasó. Entonces, esa flexibilidad en el momento de adaptar el sistema de costos estándar es una limitante para las empresas. Cuando se está hablando de costos estándar, se tiene que tener en cuenta que hay unos estándares ideales y hay unos estándares normales. Los estándares ideales es los niveles más óptimos de producción que tiene una empresa, la capacidad instalada de una empresa, y son considerados a largo plazo. No hay modificaciones porque las plantas de producción, la maquinaria y el espacio de infraestructura siempre se genera o se crea o se proyecta para un nivel óptimo de producción a un 100%. Y eso es lo que la empresa podría llegar a trabajar. Entonces, por ejemplo, ustedes compran una máquina de helados. La máquina de helados que trabaje las 24 horas puede producir 100 helados. Eso sería lo ideal, la producción de los 100 helados, que la tengan produciendo las 24 horas. Pero resulta que hay condiciones que afectan la producción, porque de pronto no hay turnos de 24 horas, porque solo pueden trabajar 12 horas, porque no hay personal disponible para el trabajo de las 24 horas, porque la materia prima no se puede traer, y entonces me baja el nivel de producción. Esos estándares, con las condiciones que pueden afectar la producción, se denominan estándares normales. Entonces, cuando se estandariza, siempre se va a hablar de condiciones normales de producción, que por lo general están siempre por debajo de este 100%. Lo real
puede superar lo normal. Cuando hay variación entre lo ideal y lo normal, pues no hay problema. Pero cuando hay una variación gigante por debajo entre lo normal y lo real, es donde se debe analizar muy bien cuál es la eficiencia de la empresa. ¿Cómo hacemos para implementar un sistema de costos estándar? Entonces, lo primero que toca hacer es mirar cómo es ese flujo de producción. Ese flujo de producción en cuanto a cómo se trabaja la empresa, cuáles son los tiempos, cuáles son los movimientos, cómo trabaja, cómo es el proceso de producción. Ese es el primer paso que se debe realizar para implementar el costo estándar. El segundo, pues, es hacer los cálculos de acuerdo a ese flujo de producción, a ese proceso de producción, los cálculos predeterminados en cuanto a cantidades físicas y precios. ¿En dónde? En los 3 elementos del costo. El tercer paso es, identificado estos cálculos, tenemos que mirar dónde están concentrados, cuáles son los centros de costos, de acuerdo al proceso o las fases de producción que tiene la empresa. ¿Según qué? Según el flujo de producción que se tiene. Después que se han establecido los estándares, lo que toca hacer es socializarlo. ¿Con quién se socializa? Pues con las personas encargadas de ejecutar el proceso, porque si no, como les decía al principio, van a generar bastante rechazo. Después que se ha socializado y se ha ejecutado, viene la parte final. La parte final tiene que ver con la conciliación de lo que se proyectó de acuerdo a ese estándar frente a lo que realmente pasó. En esa comparación, en esa conciliación, nos vamos a encontrar de pronto algunas variaciones o desviaciones. Esas desviaciones nos van a hablar si hay algún tipo de despilfarro, si hay mala utilización de los materiales, si los trabajadores tienen el suficiente perfil para ejecutar su trabajo, porque cuando un personal no está capacitado, pues obviamente el rendimiento va a ser por debajo. Entonces, hay diferentes factores que van a causar esas variaciones o desviaciones. Eso se hace en el momento en que ya se han causado los costos frente a lo que se ha estandarizado. Características del costo estándar. Primero, el costo estándar se acumula el primer registro contable que se hace es a costo estándar. Entonces, la característica de aplicar un costeo estándar es que los inventarios de los productos en proceso siempre deben ir a costo estándar. Y ese costo estándar lo podemos aplicar en los dos sistemas de acumulación del costo que conocemos, que es por órdenes de producción y por procesos. Para ello, pues utilizamos herramientas como son las hojas de costos estándar, las hojas de costos de acumulación donde se debe visualizar el costo de los 3 elementos del costo. Este es un modelo, como siempre les he dicho, hay miles de formatos, pero entonces la información que debe consignar ese formato, independientemente de la forma que sea, debe ser esta. Entonces, cuando se hace la estandarización, se va a generar la hoja de costos estándar por unidad de producto. Entonces, vamos a tener cuáles son los 3 elementos: los materiales que se utilicen en la producción, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación, variables y fijos. Se estandariza en cantidad, o sea, cuánta materia prima se necesita para elaborar un producto,
Y se debe estandarizar el precio, o sea, cuánto vale cada unidad de materia prima que se va a utilizar. Si utilizamos gramos, ¿cuánto vale cada gramo? Si utilizamos libras, ¿cuánto nos vale la libra? Si utilizamos litros, ¿cuánto nos vale cada litro? Eso nos permite calcular cuál es el costo por unidad producida. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Se me durmieron No, todos. señora. Profe, Pues por el momento y no por hay lo ningún punto. menos, ¿qué empresas acostumbran a utilizar el costo estándar? Las empresas, cualquier empresa en cualquier sistema de producción lo puede utilizar. Empresas industriales y empresas de servicios. Cualquiera de esas empresas lo pueden usar. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una pregunta. Normalmente, como su merced mencionaba, estos costos estándar son muy costosos. Debido a que son muy costosos, eh, ciertas empresas no estarían pues, en llevarlo a cabo o realmente pues, son muy pocas las que lo implementan. Si te diste cuenta, una de las limitantes es esta. Como al principio es muy costosa porque exige un estudio, primero no todas las empresas, de acuerdo a su tamaño y a sus condiciones reales, van a tener la misma estandarización porque el proceso de producción es diferente. La tecnología que se utiliza para una producción va a ser diferente. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a comparar la empresa Bavaria, donde produce a escala mayor, frente a la de Samacá, la productora de cerveza Samacá, es muy diferente el proceso, porque la de acá es más artesanal, mientras que la otra es mucho más tecnificada. Los dos procesos de producción van a dar origen a un producto muy similar. Puede ser el mismo proceso productivo porque requiere de los mismos pasos para obtener la cerveza, ¿cierto? Pero cada una la desarrolla de forma diferente según la tecnología y la disponibilidad de herramientas y capacidad logística que tiene. Ahora, hay empresas que por su gran tamaño no necesitan, lo pueden hacer a costo histórico o a costo real, porque no pueden debido a su tamaño. Entonces, las microempresas no siempre estandarizan. Las empresas no siempre trabajan bajo estándares. Sin embargo, las empresas que más utilizan esto son las empresas de comidas, los restaurantes. Ellos ya tienen preestablecido cuánto gramaje se gasta para un plato determinado. Entonces, ustedes van a un restaurante y el peso de la carne debe ser el mismo. Así parezca más pequeño uno que otro, pero el restaurante siempre mide las cantidades. Allá deben tener la receta estándar por cada plato de comida que ellos sirven. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién se salió de la reunión? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? No, señora. Entonces, como les decía, los modelos para poder resumir los costos pueden ser como ustedes quieran, formatos diferentes, pero pueden utilizar, deben de utilizar la misma información. ¿Qué se estandariza? Entonces se estandariza procesos de producción, se estandariza productos, se estandariza materia prima, se estandariza mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. No se los olvide. Lo primero que se estandariza debe ser el proceso de producción, porque ustedes no pueden cambiar, no pueden ir a estandarizar materia prima cuando el proceso cambie, cuando la forma de elaborar los productos o prestar el servicio va a cambiar. Entonces,
lo primero que se hace es la estandarización del proceso de producción. De acuerdo a ese proceso de producción y a la forma como se elaboran los productos, ya se pasa a establecer la estandarización del producto. ¿Qué es la estandarización del producto? ¿Cuál va a ser la presentación? ¿Cuáles son los componentes de ese producto? A partir de la estandarización del producto, desde la presentación, que sea una botella de 250 gramos, que sea de 350 gramos, va a exigir unos componentes específicos en cuanto a materiales. Entonces, ¿cuánto material se requiere para esa materia, para ese producto? Además, se debe saber cuánto es la mano de obra que se utiliza en condiciones normales para estandarizar, para obtener una unidad de producto. Los estándares se dan en cantidades y en materiales. ¿Listo? Digo, en cantidades y en precio. Las variaciones, cuando se compara con lo real, se van a dar en las mismas circunstancias. Variaciones en cantidad y variaciones en precio. Entonces, por ejemplo, los costos de la materia prima, ¿cómo los establecemos? Tomamos la cantidad que se utiliza por el precio. Como el estándar me dice cuánto debe costar, se supone que esta cantidad debe ser la que está estandarizada. Y el precio debe ser el que está estandarizado. Cuando vamos a compararlo con lo real, puede ser que nos dé resultados diferentes. Entonces, la materia prima corresponde a quién estandarizar. La materia prima, pues obviamente está relacionada con quienes elaboran el producto, quienes han diseñado o quienes intervienen en la ingeniería y en la elaboración y el diseño del producto. Cuando se determina y se fija el estándar del producto, se debe definir la cantidad de materiales que se van a usar para que ese producto se dé. Ese estándar de materia prima debe ser definido a largo plazo. Cuando se establece un estándar es porque el proceso de producción se va a mantener por mucho tiempo. No es porque hoy lo establecemos y mañana ya vamos a cambiar una maquinaria que me va a dar más rendimiento. O voy a traer un ingeniero que me diseñe el producto de forma diferente. El estándar siempre debe ser planeado a largo plazo. Esas especificaciones, entonces, deben ser dadas de acuerdo al proceso de producción y según los componentes específicos que exige el producto. Cuando nosotros hablamos de la cantidad de materia prima que se utiliza, vamos a mirar la eficiencia del proceso de producción. Si se utiliza más materia prima, se está evaluando la eficiencia. Si para elaborar un vaso de arequipe de 250 gramos se necesitaba 1 litro de leche y resulta que gastó 2 litros de leche, es porque el proceso falló y está siendo ineficiente. Entonces tienen que ir a buscar cuál fue la razón. La razón puede ser que la leche no era de la calidad que se estandarizó, la materia prima es mala. Puede ser que el personal que estaba elaborando el producto no tenía la capacidad, no estaba capacitado para la producción y la dañó, y entonces gastó el doble. O la máquina no dio el rendimiento. Entonces toca ir a buscar cuál es la razón que me generó esa diferencia y por tanto me está afectando la eficiencia de producción. La otra estandarización en la materia prima se da por precio. Entonces, ese estándar de precio se establece de acuerdo al precio del mercado. ¿Cómo está el precio en condiciones normales de mercado? ¿Cuáles son las condiciones de mercado? Que en cualquier momento y en cualquier lugar se encuentre la materia prima, esté disponible y que los precios no hayan cambiado. Es muy diferente el precio de la materia prima hoy
con esta situación de cuarentena, si ustedes van a elaborar cualquier producto, lo pueden, la pueden o encontrar más económica o la pueden encontrar más costosa por la facilidad del traslado de esa materia prima. Entonces, la estandarización de la materia prima en precio tiene que ser en condiciones normales de mercado. La estandarización también tiene que ver con la disponibilidad de la materia prima en el sector. No es lo mismo que ustedes traigan, si están fabricando la arequipe, no es lo mismo que ustedes traigan la materia prima, que es la leche, la traigan de Sogamoso o que la consigan aquí en Toca. Entonces, dependiendo donde ustedes ubiquen su materia prima, van a encontrar la disponibilidad y se les va a establecer cuáles son los precios. Entonces, ese estándar de precio lo deben dar en condiciones normales de mercado. Ese nos va a cambiar porque resulta que cada año, por cuestiones de inflación, los precios cambian. Y entonces ustedes la botella o el litro de leche que conseguían al precio de este año, el año anterior era más económico, ¿cierto? Podía estar valiendo 900 y este año vale 1100. Ahorita con esta condición de pandemia, de cuarentena, puede ser que se haya incrementado y nos va a dar el cambio nos va a dar una variación grande en cuanto al precio. Entonces, pregunta, de acuerdo a lo que les he dicho, ¿qué se estandariza? Retomemos. Retomamos de acuerdo a lo que yo he hablado y a lo que les he dicho, ya que están casi todos. Preguntas y conceptos que deben tener claro. Primero, ¿me están escuchando? Primero, ¿me están escuchando bien? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, entonces, primero, Sí, señora. listo. Primera pregunta que ustedes deben tener claro, ¿qué es estándar? ¿Cierto? ¿Qué es costo estándar? Es el proceso para implementar el costo estándar. ¿Qué se estandariza? Y dentro del que se estandariza, que es uno de los estándares que se debe calcular sobre la materia prima, hay dos, que es cantidad y precio. ¿Listo? Cuando estamos hablando de la estandarización de cantidad, hay unas condiciones que las van a afectar. ¿Por qué se van a dar cambios de lo que se ha estandarizado frente a lo que puede ser lo que se ejecuta o lo que realmente se da? Lo mismo en el precio. Entonces, hay dos. En los tres elementos del costo que se van a estandarizar, se debe estandarizar cantidades y se deben estandarizar precios. Hasta ahí está claro, ¿cierto? Yo espero que sea cierto, que lo hayan entendido. Pero esas preguntas que les he hecho, quiero que ustedes vayan elaborando su mapa conceptual mentalmente o en sus apuntes. Y si tienen alguna duda, la pregunten en este momento. ¿No hay preguntas? Si no, pueden hablar. Profe, una pregunta. Sí, señor. Una pregunta, profe. Cuando hablamos Sí, del costo estándar, estos costos estándar ya son determinados, ¿cierto? Hablamos de que ya en el caso, por ejemplo, de restaurantes, ya hay una receta estándar establecida, pero dentro de eso hay factores que la van, o sea, que pronto pueden que ocurra alguna variación, como es el precio del costo, porque pues por la cantidad no hay ningún inconveniente, ¿sí? ¿En qué varía? En que el precio puede que en compra de materia prima pueda estar en unas semanas o en unos días más alto
y en unos días más alto. ¿Esto influye a la determinación de los costos estándares? Mira, primero, el costo estándar es preestablecido porque se determinó desde un estudio técnico la cantidad de materiales que vas a consumir y se estableció la cantidad de mano de obra que se debe utilizar y los costos indirectos de fabricación por cada unidad, ¿cierto? Eso nos permite preestablecer el costo de producción de una unidad de producto. Hay factores que te van a cambiar ese costo de producción. Esos factores van a afectar, puede ser las cantidades, no siempre solo el precio, las cantidades y el precio. Hay cosas que se controlan y hay cosas que no se controlan. ¿Qué controlan? ¿Qué se puede controlar entre la cantidad y el precio? Las cantidades. Las cantidades son controladas por la empresa y por eso cuando hablamos de cantidades hablamos de eficiencia. Y acuérdense qué es eficiencia y qué es eficacia. La eficiencia tiene que ver con la optimización de los recursos, con elaborar los productos en el menor tiempo, con el tiempo que debe ser, y con los materiales que deben ser, ¿cierto? Entonces son eficientes porque se cumple con el estándar. Se utilizó la materia prima que se necesitaba, la mano de obra que se requería y se usaron los costos indirectos que realmente se establecieron. ¿Qué se controla? La cantidad. Ahora, si utilizó más cantidad, es ineficiente. Pero hay unas razones por qué se utilizaron más materias primas, que es lo que toca evaluar. Como me respondieron, los precios no se controlan, porque eso los maneja el mercado. Entonces, lo controlable es la cantidad, lo no controlable es el precio. Además, porque hay políticas que nos cambian, por ejemplo, los salarios. Cada año, por una ley, por una norma, hay incremento de salarios, ¿cierto? Pero puede ser que ustedes estandarizaron una mano de obra a un precio y decidieron cambiar el perfil y contratar a una mano de obra más especializada. Quiere decir que el estándar me va a cambiar y tienen que ajustar. Y debe ser ajustado el proceso de estandarización. Y la hoja de estándar me va a cambiar. Por eso es necesario hacer la comparación después de la ejecución, comparar lo estandarizado frente a lo que realmente se ejecutó. Pregunten. ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, entonces yo sí les voy a hacer preguntas. Profe, pero eso tiene que ver algo con los costos controlables y no controlables, en Sí, cierta señor. medida. Sí, señor. En cierta medida no. Tienen que ver. Ah, ok. Bueno, entonces vamos con la estandarización de la materia prima. ¿Listo? Entonces hablamos que la materia prima se estandariza en cantidad y se estandariza en precio. ¿Listo? Los precios, entonces, es a precio de mercado. Precio de lista, tiene que considerarse los fletes, los costos de manejo y los descuentos. Hay proveedores que, por ejemplo, les dicen, si ustedes me compran de una unidad a 500, el precio va a ser 100 pesos. Pero si ustedes me compran sobre 500 a 1000, el precio va a ser 40. Entonces van a existir unos descuentos. Esos descuentos se deben considerar para el momento de estandarizar el precio.
No voy a pasar a mano de obra, voy a hablar solo de materia prima, ¿listo? Entonces, me van a decir cuál es el precio, es el costo estándar de un producto si, cuál es el costo estándar de un producto que requiere para su elaboración 3 materias primas. Esas 3 materias primas, para elaborar un producto X, la primera necesita 2 unidades. Espero que estén tomando nota porque ese ejercicio me lo tienen que hacer ya. ¿Listo? Entonces, para elaborar el producto se necesitan 2 unidades de la materia prima 1 y cada unidad de esa materia prima cuesta 50 pesos. De la materia prima 2 requiere 5 unidades y cada unidad cuesta 30 pesos. De la materia prima 3 requiere una unidad y cada unidad vale 100 pesos. Primera pregunta. ¿Cuál es el costo estándar en materia prima de ese producto X? Profe, para el producto uno serían 100, para el producto 2 serían 150 y para el producto 3 serían 100. Y el Pero, costo pero, elaborar una unidad del producto X, ¿cuánto es? ¿Cuál es el costo total de materia prima entonces? Si no me entendieron la pregunta. 350, profe. 350. 50. Correcto. Y entonces, como me decían, ¿de dónde salió ese valor? Pues de tomar las 2 unidades, de De la suma multiplicar de las... el costo de la... Habla tú. El costo de tomar el costo unitario por la cantidad, ¿cierto? Resulta Señora. que ustedes van a elaborar un producto eh, en el mes van a elaborar 100 unidades. ¿Serían en 35.000? ¿Cuánto? 35.000 para las 100 unidades. Sí, señora. Entonces, preguntas con ese ejercicio simple. ¿Cuántas unidades se necesitan en materia 1, 2 y 3 para elaborar el producto X en ese periodo? ¿Cómo así, profe? ¿Para generar las 100 unidades? Sí, señora. Ah, bueno. ¿Pero me están entendiendo la pregunta? No, No, yo Señora, no. que Que para generar 100 unidades, ¿cuánta materia prima tiene que haber en materia prima 1, materia prima 2 y materia prima 3? Si para una unidad son 2, 5 y 1, ¿cuántos son para 100, sí? Esa es la pregunta, sí, señora. Entonces, digamos, para las 100 unidades de materia prima 1 se necesitarían 200 unidades. De la materia prima 2 serían 500 unidades. Y de la materia prima 3 pues serían 100 unidades. Correcto. Correcto.
Bueno, resulta que la materia prima ¿me están escuchando? Sí, señora. ¿Cuánta materia prima se usó para elaborar el producto X en el material 2? 500 unidades. 500 unidades. 500 unidades, ¿sí? Sí, señora. Listo. Se utilizó 520. Más o menos. Menos. Menos de lo que se necesitaba. ¿Cómo así, Más, profe? profe, Más. de lo que se Se necesitaba. más de lo que se requería, ¿cierto? Entonces hay una variación. Esa variación ¿es positiva o es negativa? Es ¿Negativa? negativo. Negativa. Negativa, profe. Es negativa, ¿cierto? Sí, señora. Entonces tenemos que calcular la variación en cantidad y la variación en precio. ¿Cómo calculamos las variaciones? Entonces, a ver si les puedo compartir. Un ejercicio pequeño. Entonces, más bien, les voy a dar un ejercicio pequeñito de materia prima para que me lo resuelvan completo. ¿Listo? ¿Para ahorita mismo, profe? Para ya. Bueno. Pues en la presentación teníamos uno que no lo mostré. No están viendo la presentación, ¿cierto? No, señora. No, señora. No, señora. Bueno, Pablo. Señora. Ahora, Ya, prepárate. Ahora sí. ahora sí. Entonces, van a tomar apunte de este ejercicio y me van a establecer esto. Nosotros pueden utilizar un modelo de hoja de costos estándar, cualquiera de los que les mostré. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes me simplifiquen en un formatico o en donde me digan cuáles las materias primas, el estándar de la materia prima, la unidad de medida, la cantidad estandarizada, el precio estándar y el costo por unidad de acuerdo al ejercicio planteado. Ahora se me perdió. Aquí está. ¿Cuáles son los materiales que se utilizan? ¿Cuál, profe? El de la madera, ¿Cuáles? el tubo.
Entonces tú tienes que identificarme cuál es madera, tubo. Entonces, por cada uno vamos a estandarizar. Y por cada producto, porque hay dos productos, ¿no? ¿Listos? No, señora. ¿Lo hacemos entre todos? ¿Sí? Sí, mejor, profe. ¿O no? Sí, entre Bueno. todos. Sí, profe, ¿Estaban varados o qué? No preguntan, nada, no dicen nada. Un poquito un perdido. poquito. Bueno, ¿qué nos están pidiendo? ¿Cuáles son las preguntas que nos está pidiendo el ejercicio? ¿Cuáles son las preguntas que nos está pidiendo el ejercicio? El ejercicio. Calcular la cantidad de materiales directos que se debe adquirir durante el año 2000X. Bueno, para eso necesitamos saber cuánto material vamos a utilizar, ¿cierto? Del material, cada uno. ¿Sí o no? Sí, señora. Bueno, pero díganme nada. Sí, Es profe. que... Bueno, entonces voy a hacer mi hoja de costos. Sí, señora. Pupitre, ¿ok? Ustedes me ayudan. Entonces, vamos a mirar qué materiales necesitan los pupitres, de acuerdo al proceso de producción. Entonces me dice que para el pupitre se requiere acero, ¿cierto? ¿Cuánto? Y requiere
el acero lo mide en metros, ¿cierto? Sí. Sí, señora. Lo que necesita es 1,6 metros. ¿Listo? De acero. Sí. Necesita ángulo Redondo en metros. 4,2. En metros y 4.2 acá. en metros y, ojo, ¿cuánto? 4.2. 4.2. 4,2. Para el año que vamos a trabajar, mire lo que dijo. Se va a conseguir una obra. Y no se van a utilizar 4.2, sino se van a No, utilizar 4. 4. O sea que el 4. estándar me va a cambiar, ¿cierto? Sí, señora. Y para los materiales, pero entonces voy a hacer solo pupitre. Ustedes me hacen ángulo, ¿ok? Los precios. No me dan precios. El ejercicio no me está dando precios. Solo me está, bueno, pero vamos a suponer que el metro de acero, Es que por eso puede estábamos suponer varados. que aquí en... Ay, no me cuentes. Porque no es que la pregunta todo tiene que ver con el costo, pero vamos a suponer que cada metro vale 300 unidades monetarias acá y de ángulo va a valer 500. ¿Listo? Entonces, en materia prima, mira, eso está muy barato, pero por el ejercicio lo voy a dejar así, ¿sí? Solo para el ejercicio. Porque esto debe valer mucho más. ¿Cuánto valdrá el metro de acero? Le voy a poner unos 8.000, como que sea un poquito más real. Y de ángulo le voy a poner 7.500. A ver si nos acercamos un poquito a la realidad. Esto vale como más barato. Vamos a suponer. La materia prima nos cuesta 30.800 cada pupitre. Ahora ustedes me van a decir el de escritorios, porque necesitamos saber cuánta materia prima necesitamos. Utilizan la misma materia prima de escritorio. Para escritorios, no. Madera tipo MDF. Madera, sí señora. Los cuadrados, las unidades de medida. Metros cuadrados. 1,8 metros cuadrados. Y para eso, 1,8 metros cuadrados. Tubos cuadrados cromados en metros. Por 7 metros. 7 metros. Profe, pero en este caso dice que el diseño del modelo permitirá reducir el 20 centímetros de materia, o sea, de madera. O sea, que la madera no sería 1,8 metros cuadrados, sino realmente menos los 20 centímetros. Correcto. Sí, profe. Y en el del pupitre también dice que eran 4,2 de ángulo y que en el 2020 ya con el nuevo diseño serían solamente 4 metros. Sí, ese sí lo calculamos. Pero entonces, ¿aquí cuánto sería? Em, 1,8 pues 6, no sé. 1,60 m. ¿Sí? Si este es 1,80 m.
Ah, es que no. Un ¿No era los metro con tubos? 60. De madera. Sí, sí, pues un metro con 60 porque se están descontando 20 centímetros de madera. Ajá. Es de 1.6 madera metros. 1.6. Listo. Entonces la madera, no sé cuánto valga, una lámina, un metro, vale como, vamos a suponer que vale esto, y que el tubo vale, vamos a dejar el mismo precio. Listo. Vamos a suponer que ese es el precio estandarizado. ¿Listo? ¿Qué información más tiene para calcular lo que se debe adquirir? O no se les olvide que una cosa es lo que se usa y otro es lo que se debe comprar. Profe, en este caso, una información adicional serían las unidades a producir, ¿no? Ajá. Sería en este caso serían 2000 pupitres y para el caso de los escritorios serían 800. Entonces yo le Esto voy a sería agregar acá el nivel de producción, ¿cierto? Le voy a agregar aquí esta columna. A mí me gusta trabajar. A mí, si ustedes se han dado cuenta, me gusta trabajar mucho en tablas, precisamente porque facilita visualmente la información. ¿Tiene el nivel de producción cuántas son? Cuadrado lo divides en 100 al cuadrado y te da metros cuadrados. 2000 pupitres, ¿cierto? Sí. 2000 Entonces, pupitres y 800 escritorios. entonces, esta es la hoja de costos estándar por pupitre, ¿cierto? Por un pupitre. Ahora vamos a calcular lo permitido según el estándar. ¿Listo? O sea, ¿cuánta materia prima se debe calcular? Y entonces vamos a mirar la cantidad. ¿Cómo la calculamos? Me dice, Estaría multiplicando el precio unitario, que en este caso sería de acero, que serían los 2800 por las 2000 unidades, y no, el ángulo 400. No, porque ese ya sería para estoy peso, hablando de sería cantidad. Sería el 1.6 El precio por... Entonces vamos a tomar la cantidad unitaria, la voy a poner como Q1. Y lo multiplicamos por el nivel de operación. ¿Cuál es el nivel de operación? El nivel de producción. ¿Cierto? Entonces tomamos. Si, regla de 3. Si para una unidad yo necesito 1.6 metros de acero, ¿cuánto necesito para 2000? Entonces voy a necesitar 3200 de acero. ¿Me están entendiendo? ¿Me están Sí, entendiendo? señora. Sí, profe. ¿Sí o no? Señora. Sí, Voy a señora. hacer, listo, voy a hacer lo mismo con el ángulo. Ya tengo la cantidad total permitida según el estándar, ¿cierto? Ahora sí puedo hablar del costo. ¿Quién fue el que me habló ahorita de costo, Mauricio? Total estandarizado.
Y ahí sí, ¿cómo lo calculo? Pues en este caso ya sería el precio unitario por la cantidad total que acabamos de hallar, ¿no? Sí, señor. Entonces voy y traigo el precio unitario de lo que vale cada metro y lo multiplico por todos los metros que se necesitan. Y ya he calculado el costo. Vale. Estandarizado, ¿listo? Y estoy hablando de estándar. Aquí estoy hablando de estándar. Profe, Señor. digamos esto es para el cálculo de materia prima. Así tiene que ser también, digamos, para cada uno de los elementos del costo. Sí, señor. Pero para costos indirectos de fabricación es un poquito más largo el proceso. ¿Listo? Tengo que mirar lo estándar permitido y luego tengo que ir a mirar lo real. Aquí los datos reales yo se los voy a dar y ustedes me lo van a calcular. ¿Listo? Bueno, son materiales diferentes, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, de acuerdo a la información adicional, ¿cuánta materia prima de planchas de acero en qué? El primer material del pupitre. 100. Planchas de acero se debe comprar. Mm, Tenemos un inventario inicial. Serían 100 metros de planchas de acero. 100, sí, 50 de ángulo redondo. Eso es lo que hay. ¿Es el inventario? Esto es lo que hay, mira. En inventario. Ah, Y al final, debe dejar 50. Entonces, ¿cuánto necesita para producción en acero? 50, profe. Dejar. Pero ¿cuánto necesitas para producir los pupitres? ¿Qué cantidad de acero necesitas para lograr los pupitres? 1,6 metros por pupitre. Sí, 3.200, sí, 1.6 metros por pupitre y al final serían 3.200. necesitas 3.200, ¿cierto? Pero Sí, tienes señora. 100. Si tienes 100, ¿cuánto tienes que comprar? 3.100. 3.100, pero resulta que tienes que dejar 150. ¿Cuánto tienes que 3.000, comprar para 3.150. 3.150. 3.150? Entonces, la primera pregunta en acero, la cantidad que debes adquirir son 3.000. 150. Te sale de tomar lo que necesitas, que son los 3.200, menos el inventario inicial, más el inventario final, ¿cierto? Y eso ya les estoy hablando de presupuesto. Este es el presupuesto de materia prima. Debes comprar 3.150 metros. Esa es la primera pregunta que van a responder en cada material. ¿Cuál es la materia prima obligada? Entonces ya les calculé lo del producto, 3.200 y 8.000 en pupitres, ¿cierto? Esa sería la segunda pregunta. ¿Cuáles serían los precios promedios que debería pagar
En acero, ¿cuánto deberían pagar? ¿Cuál es el precio promedio que debe pagar? Los 3.200, profe. Pero ese sería por unidad. Precio. En este caso Pero, sería- mira la pregunta. ¿Cuál es el precio? ¿Cuáles son los precios unitarios que debe pagar durante ese año? A 8.000. 8.000 por el acero. 8.000 es el precio unitario. no, profe. Unitario. Es el El precio precio unitario. unitario sería 12.000. Sí, 8.000 es el precio unitario. Sí. Pero, ¿qué vas a pagar? ¿A quién le pagas? ¿Y por qué pagas? Si tú estás pagando, Dime. lo que le digo a Mauricio que la pregunta que tú estabas haciendo era el costo, no por la cantidad de acero total que compramos, sino lo que nos costaba por cada metro de acero, por decirlo así. Pues ya tenemos el precio unitario, ¿cierto? Pero ¿cuánto vas a pagar durante el Los año? 25.600.000. 12.800.000. No, porque eso fue lo que usaste. Es muy diferente lo que vas a comprar a lo que vas a usar. Tú compras 3.150 metros de acero y vas a usar ¿Comprar de más? Mira, según lo permitido, vas a usar, ¿cierto? Esto es lo que va a usar, ¿cierto? Es esto, 3.200 es lo que va a usar, ¿cierto? Pero para usar esto, va a comprar 3.150 porque tenía 100 y debes dejar 50, ¿cierto? Sí. Ahora, ¿cuánto vas a pagar? Entonces Vas a serían los 3.150 por los 8.000, por la unidad, el valor de la unidad. Ujú. Claro, porque es que Sí, me vas a pagar al que te lo vende. Entonces, él va a pagar. Es diferente a lo que voy a usar, ¿listo? Pero eso es estándar, ¿ok? Ese es el aquí ejercicio. tenemos una. Entonces, para la próxima clase, todo desarrollado. Profe, entonces en este caso tenemos una variación entre el costo estándar y el costo real o histórico. ¿Se los di ya al histórico? ¿Está ahí? No, o sea, digo yo. No, señora. En este momento, no les he dado esos datos. Vale. ¿Listo? Por ahora, lo que me van a calcular, lo que van a desarrollar es estas preguntas. Es lo que tienen que hacer para la próxima clase. Y en la próxima clase ya hablamos de variaciones. ¿Listo? Sí, señora. Vale, profe. ¿Vale? Profe, una pregunta. Señora. Ya que la clase es grabada, ¿nosotros podemos volver a verla? Sí, claro. ¿Y en dónde la podemos ver? Tengo que publicarla. ¿En el campus? No. Por el WhatsApp lo puedo hacer, creo. Sí. La vez pasada lo pudiste ver, Mauricio. ¿La Sí, señora. tutoría? No, señora. No, es que yo le compartí a Mauricio, pero me tocó, yo no me acuerdo si me tocó descargarle, le compartí.